Bueno, estaríamos en nuestra clase teórica, este repaso de la clase teórica número 3 que llamamos nosotros. Y recuerden esto, fundamentalmente se los decimos para los nuevos que están o ven el video después. La clase es rápida porque no es el desarrollo de todos los contenidos que están en el módulo, porque el video lo único que tiene no reemplaza el material teórico. Lo único que hacemos es tomar, discutir algunos puntos centrales, una mirada general con algún problema, algo en particular que vemos importante para retomarlo. Y por eso rápido, porque total después, en última instancia, bueno, detengo, rebobino, les queda la clase grabada. Para los nuevos, que sabemos que se incorporan siempre nuevos o que no cursaron matemáticas 1, matemáticas 2, que uno dice, hoy estoy, que no sé para dónde ir, para qué camino estar tomando, algunos puntos de partida. Recuerden que en el aula tienen las diferentes secciones como para estar mirando. Inicien con esa sección de presentación. Muchas veces ingresan los nuevos y tienen desesperación por participar en los foros de discusión de problemas y uno dice, no, no, tranquilo, miren la presentación, miren el material teórico, está dentro de material de estudio, comiencen a leer allí un material preparado para ustedes, está el video de presentación que tuvimos este año cuando iniciamos matemáticas 3, está ya la clase número 1, la clase número 2, entonces pongan foco allí, mirando ahí con atención, más que querer desesperadamente participar en un foro, como decir, ah, bueno, me dijeron que si yo participo en el foro tengo que tener, no, 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 es preferible que tomen tranquilo, hay tiempo para participar en los foros, nos queda bastante todavía del cuatrimestre, así que tienen esos videos como para mirar, detenerse, mirar el material teórico, avanzar con el material teórico, volverse al video. Para los que ya venían con nosotros ya lo sabían, pero nuestro foco son los problemas. Esos problemas aparecen técnicas. Sí, en este momento las técnicas las refinamos un poco, por eso lo decimos, son 50% del trabajo. Vamos a ver algunas básicamente dentro de matemáticas 3. Ya no es solo resolver con software, sino aplicar técnicas. Se las vamos a mostrar hoy algunas de ellos. Y el escribir y argumentar, que es nuestro otro 50%. Quiero tomar acá algunas cuestiones porque uno dice, bueno, ¿cómo escribo y cómo argumento? Ese escribir y argumentar básicamente es hacer informes con bases matemáticas y económicas. Y entonces, miren, si dudan de nosotros, pueden apelar a inteligencia artificial y se lo preguntan. Es más, inteligencia artificial les sirve a ustedes también para aprender, hay veces hasta conceptos teóricos, cómo mejorar una participación, eso también nos interesa que ustedes lo hagan, las participaciones en el foro, porque lo que puedo hacer es mejorar la redacción. Hacemos un rápido paseo por esto para fundamentalmente los que se incorporan nuevos con nosotros. Entonces, podemos irnos a, yo tomé ChatGPT, que si uno abre el OpenAI, deberían uno loguearse, se pueden loguear usando el correo electrónico con Google, en particular les va a quedar alguna estructura de esta forma. Y uno puede colocar un prompt de entrada. No, no es que pregunto, quiero que sea específico en las respuestas que me vaya a dar, porque podría preguntar algo acá y me da la respuesta, pero es más específico si nosotros pedimos cómo queremos que se comporte. Podríamos decir algo así. Hola, soy Marcel y requiero que actúes como un especialista en ciencias económicas y en matemáticas para que me ayudes con algunas tareas y dudas que tengo. Si estás de acuerdo, podemos comenzar. Quiero colocar ese enter que me tome el prompt, entonces me dice, hola Marcel, por supuesto, estoy aquí para ayudarte con tus tareas y dudas en ciencias económicas y matemáticas. Adelante, ¿cómo puedo asistirte hoy? Y bueno, puedo preguntarle, por ejemplo, me piden que ante la resolución de un problema, realice un informe con fundamentos matemáticos y económicos.
¿cuáles serían, le podemos pedir algo así, cuáles serían las partes importantes de ese informe y qué aspectos debería tener en cuenta? Esto es solo para decir, ¿por qué a mí me piden fundamentar? Después puedo decir, ¿qué sería fundamentar un problema, argumentar? Estas cuestiones que se las contamos, uno la puede aprender también con inteligencia artificial y me dice, bueno, mira, para redactar un informe que incluya fundamentos matemáticos y económicos sobre la resolución de un problema real, es importante seguir una estructura clara que permita presentar la información de manera organizada y te dice, introducción, breve descripción del problema a resolver, justificación de la importancia del problema en términos económicos y sociales, objetivos del informe, contexto y marco teórico, descripción detallada del contexto en el que se encuentra el problema. Si yo miro, no me está diciendo hace cuentas, casualmente me está diciendo contá, armá primero, describile a alguien. Explicación de los conceptos económicos relevantes para comprender el problema, presentación de los modelos matemáticos o herramientas teóricas que se utilizarán para abordar el problema, explicación detallada de los pasos seguidos para resolver el problema, descripción de las fuentes de datos, análisis de los resultados, conclusiones, referencias bibliográficas. Entonces, esto es importante porque ustedes en el área de ciencias económicas van a hacer informes y eso es lo que nosotros queremos. En la participación en los foros, les pedimos también que se animen a usar inteligencia artificial. Guarda acá el alerta, porque en exámenes y en parciales no van a usar inteligencia artificial. Y uno dice, ¿y entonces para qué sirve? Sirve para aprender. Yo puedo aprender. ¿Qué sería aprender? Vamos a mirar, vamos a hacer algo muy rápido. Mejora la redacción del siguiente párrafo, porque lo quiero poner dentro, no me va a mejorar. Si lo que pongo está mal, pero miremos cómo mejora la redacción. Supongamos que voy a analizar elasticidad precio de la demanda en un determinado valor y entonces escribo y lo que quiero analizar es entre lo que escribo, que a lo mejor lo escribo mal, con la estructura gramatical. Y entonces en esa reflexión a mí me ayuda. Y uno puede decir, si consideramos un precio de $120, si lo aumentamos un 10%, podemos ver que las cantidades demandadas disminuyen me invento, un 15%, lo cual me dice que la demanda es elástica. Fíjese que lo estoy haciendo a propósito, no estoy poniendo coma, no estoy poniendo, lo vamos a dejar así elástico con errores ortográficos, elástico, o sea que la variación porcentual de las cantidades resulta superior a la variación porcentual del precio, con lo cual la elasticidad terminaría siendo mayor a 1 y en este caso quedaría 1.5. Si lo miro, gramaticalmente es espantoso. O sea, están bien las ideas, es cierto, me faltarían algunos detalles más, 120, ¿cuál es la cantidad? Tendría que poner algún contexto. Este es solo un pedacito. Lo que quiero ver es qué es lo que hace inteligencia artificial cuando le pedimos que lo mejore el texto. Fíjense que lo que hicimos es mejora la redacción del siguiente párrafo, lo pusimos entre comillas el párrafo, y ahora lo que quiero hacer es a ver qué es lo que me tiró. Y ahora miremos. Fíjense en que es toda esta oración horrorosa, larga, en matemática, en lengua no podemos tener una oración con tantas palabras, me la cortó. Y ahora dice, si tomamos un precio inicial de $120 y lo incrementamos en un 10%, observamos que las cantidades demandadas disminuyen un 15%. Punto. Este fenómeno indica una elasticidad en la demanda, donde la variación porcentual de la cantidad demandada es superior a la variación porcentual del precio.
En realidad está mal lo que está diciendo acá, porque uno diría, esto indica que la demanda es elástica. Por eso, no es que inteligencia artificial lo está haciendo bien, me mejoró el párrafo, nada más. Por consiguiente, la elasticidad sería mayor a 1, específicamente 1.5 en este caso. Yo le podría discutir, es decir, de acuerdo, pero quiero enfatizar que en este caso la demanda es elástica y es una de las clasificaciones que se tiene desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Entonces uno dice, bien, a ver, aprendo de inteligencia, enfatizar, a ver qué me pone, y aún podría mejorar y me dicen, entendido. Entonces, ¿ahora qué me pone? Al considerar el precio inicial de $120 y aumentar un 10%, se observa una disminución del 15% de las cantidades demandadas. Este resultado indica que la demanda es elástica, una de las clasificaciones teóricas significativas en economía. La elasticidad en este caso sería mayor a 1, concretamente 1,5. Uno dice, me gustó la frase, entonces aprendo a decir, ah, mirá lo que está haciendo. Está colocando oraciones más cortas, entonces si yo tiendo a escribir oraciones muy largas, uso inteligencia artificial como si fuese mi profe particular en lengua y aprendo a escribir. Cosa que lo que presentan en los foros cuando discuten con algún problema se encuentre bien, al menos gramaticalmente. Un compañero le podrá discutir esto, ¿no? Entonces, vamos a avanzar acá en estas argumentaciones. Entonces, hay síntesis. Recuerden, hay cosas, bueno, acá está tomado en forma general. Cuando quiero argumentar y participar en un foro o la resolución de un problema, hay que recuperar aspectos centrales del problema y el contexto. Quiero decir, este problema aborda tal cosa, se analizan los costos en función de las cantidades y bueno, esta idea de relatar posibles vías o caminos de resolución, pues no tengo en este momento la función de costos, una alternativa es encontrar la función de costos para evaluar, lo tengo que contar, como estoy haciendo un informe que le cuento algo. Esto era tratar de escribir oraciones cortas, no más de 25 palabras, eso en forma, no es que uno las tiene que contar a las palabras, sino que es, miren, habitualmente en el español las oraciones tienen que ser cortas, porque si no, si son muy largas pierden el sentido, bien estructuradas gramaticalmente, sin errores ortográficos. Emplear el editor de ecuaciones para fórmulas y símbolos propios de la matemática, eso porque ustedes los parciales y los exámenes los van a hacer en un procesador de texto Word, entonces usar el editor de ecuaciones, no estar escribiendo, dejando espacios, quiero escribir Q elevado al cuadrado, pongo en una línea, pongo el Q, en la otra pongo el 2 y lo corro a espacios, no, tengo que usar los editores de ecuaciones, definir y explicitar el significado de cada variable o letra que yo voy a usar dentro del problema. Entiendo dentro del problema que Q son las cantidades dadas en toneladas, en kilos, en libras o lo que sea, que C son los costos totales dados en dólares, yenes, pesos, euros o lo que sea. Eso es una calidad de un buen informe. Realizar buenas representaciones gráficas, esto ya lo hemos dicho, bien las unidades de medida en los ejes, quitar las etiquetas, se tienen que presentar. Acá no es una cuestión de apruebo algo de matemática, la gráfica está, no, una cosa es la que me tira el software, otra es la que queremos que ustedes pongan en un informe. Describir la información económica y matemática que brinda una representación gráfica, es ¿qué leo de eso? Y no solo crece o decrece, ¿qué más leo? Las tasas de crecimiento, que por ejemplo, por eso decimos trascender la descripción trivial. ¿Crece la función? Decrece. ¿Tiene un máximo? Sí, no, pero podés leer más cosas. Ya lo vamos a hacer con un ejemplo. Emplear descripciones que impliquen conceptos, propiedades, teoremas o procedimientos de la matemática bien formulados. Cuando yo termino de hacer el informe, me tengo que preguntar, ¿qué conceptos matemáticos yo metí en el informe? ¿Y dónde están? Si yo digo no tengo ninguno, algo no tengo bien. ¿Qué conceptos económicos metí? Lo tengo que tener presente. Por eso es completar las explicaciones con definiciones y constructos de la teoría económica, si estoy hablando de demanda, si es elástica, si estoy hablando de utilidades, tiene que estar correcto eso en un informe.
Articular, eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Articular diferentes registros. ¿Qué es diferentes registros? ¿Qué veo de la gráfica? ¿Qué veo de la tabla? ¿Qué veo de una fórmula? Veo cosas distintas y eso significa que uno está haciendo un buen análisis de los datos. Si un camino o una estrategia de veces de resolución no fue exitosa, no la pierdan. Casualmente uno puede decir, no sirve como modelo de ajuste pensar que los costos se comportan de manera exponencial, por ejemplo. Estoy inventando algo. Uno dice, está bien, me sirve como una línea para no perder algo que yo estuve haciendo. Está bueno decir, no sirve ajustar, no es un modelo adecuado pronosticar que los costos se comportan de tal manera o que la demanda se comporta de tal manera. Esto siempre se los decimos, más allá que cuando le pedían a inteligencia artificial que les explicara sobre un informe, en ningún momento dice, explique los comandos del software. Así que nunca va la explicación de comandos del software. Uso acá, uso el editor, armo una planilla con el botón derecho, no. Así que no se confundan cuando están en las clases teóricas o en las clases prácticas con nosotros, que les contamos cómo usar el software, pero eso no va en el informe, eso es para que lo aprendan a usar. Y cerrar siempre un informe con una respuesta final. En síntesis, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿cuál es la idea principal que a mí me queda de esta instancia? Estaríamos en nuestra unidad 2 en este momento. Y casualmente en ese escribir y fundamentar vamos a usar todo lo de matemáticas 1, matemáticas 2 y lo vamos a articular dentro de matemáticas 3. Les pedimos a quienes no cursaron matemáticas 1 y matemáticas 2 con nosotros hacer ese esfuerzo, ponerse a tono rápidamente, porque no podríamos volvernos atrás, volver a dar. Hicimos un repaso en la unidad número 1 de matemáticas 1 y matemáticas 2. Así que al resolver el problema que queremos argumentar, hay que unir todas estas piezas. Y en esta revisión de la unidad número 2 le llamamos Introducción al Cálculo Integral para Administración y Economía. Hoy vamos a ver nociones, está en el módulo, solo vamos a tomar algún problema, alguna idea, nociones de la antiderivada, funciones de la teoría económica a partir de sus comportamientos, integración y algunas reglas de integración. Nos vamos a entrar en los argumentos, que es fundamental y explicar, y ese corazón latiendo así es que casualmente con esto es el corazón del práctico número 2 y empieza a ser el corazón de matemáticas 3, porque lo que vimos en la unidad número 1 no era el corazón de matemáticas 3, era el corazón de la matemática 2. Solo que hicimos el repaso para quienes tenían equivalencias, cursaron en otro lugar, no vieron matemáticas aplicadas a ciencias económicas, no saben manejar el software. Si ustedes miran el foro de presentación de ustedes, muchos argumentan que recién ahora están viendo cuestiones con software o que vienen desde otras universidades o que hace mucho que cursaron y se les reconocieron como equivalencias, ¿no? Entonces vamos con un primer problema, y este problema de esta realidad un poco falseada y manipulada lo hacemos a propósito. Acá casualmente hay 3 registros. Nos dice, una pyme registra la siguiente información económica. Nos dan el ingreso marginal, nos da una expresión donde nos dice, ahí están las definiciones de las variables, donde IM está dado por dólares por unidades, que es el ingreso marginal, Q son las unidades de un determinado producto, dice que la producción actual es de 30 unidades, tengo una tabla y si empiezo a mirar con la tabla, me dan costos marginales. Y por otro lado, tengo la gráfica de las utilidades. Y acá podríamos hacernos un montón de preguntas. Y podría ser que lo único que les estamos pidiendo, y así va a aparecer hasta en exámenes, es realiza un informe con fundamentos matemáticos y económicos teniendo en cuenta toda esta información. No confundan que lo que yo voy a hacer ahora es hacer un detalle de algunos apartados para los que son nuevos, básicamente. Pero no buscamos que ustedes hagan A, B, C, les decimos orden por orden, porque si yo sigo órdenes, no aprendo a ser líder, a hacer un análisis más general. Puedo ver cosas, por ejemplo. ¿Qué cosas puedo ver? Puedo ver que en los costos marginales puedo interpretar y dar alguna información. Y miren que uno dice, ¿y cómo me doy cuenta? Es que esto significa que uno transitó con todos ellos, haciendo problemas. Si miro,
Veo que las cantidades van de 20 en 20 y los costos marginales van aumentando de $2 por unidad, 50, 52, 54, 56, 58. Entonces yo ya sé un determinado comportamiento. Ni siquiera tengo que hacer ajustes de cuál es la función de costo marginal. Sé que es una función lineal. ¿Y qué ocurre? Y bueno, es creciente, así que la función de costo marginal debe ser 2Q más 50, sencillamente. ¿Por qué 2Q? Porque 2 es la tasa de crecimiento que está teniendo, es lineal, así que yo perdería tiempo si empiezo a cargar todos estos datos en GeoGebra y empezar a decir, ajusto, a ver, ¿será modelo exponencial? Uno dice, no, no, estás perdiendo tiempo. Es un modelo lineal. ¿Y por qué digo 2Q más 50? Y porque tengo que casualmente para 0 me corresponde 50, entonces sé que ese es el modelo. Si no estoy convencido, lo hago con el software, pero ya tengo una idea. Tengo algo más previo. La función de costo marginal, no, si nos vamos a matemáticas 2, es la derivada de la función de costos. Entonces, si la función de costo marginal es lineal, la de costos tiene que haber sido una función polinómica de grado 2. O sea, ya lo sé de entrada. Y entonces puedo reconstruir rápidamente, porque lo que vamos a hacer ahora es el proceso inverso que hacíamos en matemáticas 2. En matemáticas 2 teníamos una función y nos daban las funciones marginales. La función que me da la tasa de crecimiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Me van a dar funciones marginales y lo que voy a tener que encontrar es cuál era la función de la cual ella viene. Por eso hablamos cuál es su primitiva, un proceso que le llamamos integración para nosotros, el proceso inverso. Ya lo retomamos las ideas. Pero entonces ya tengo algo en particular. Tengo que la función de costo marginal es lineal, pero entonces la de costos tiene que haber sido una función polinómica de grado 2. Debo unir algunas cosas que yo ya sé de matemáticas 2. Cuando derivo una constante, la constante es igual a 0 porque me está diciendo cuál es la tasa de crecimiento de una constante. Y tengo que la función de costos totales la puedo pensar como los costos variables más los costos fijos. Claro, si yo tengo una función polinómica de grado 2, la expresión que me quedó con Q al cuadrado y la que me quedó con Q es la que me denota los costos variables y me estarían faltando los costos fijos. Y uno dice, no me lo dieron los costos fijos. Y uno dice, ¿seguro que no me lo dieron? Sí, me lo dieron. Está de manera implícita, está en la función de utilidades. Casualmente, cuando no produzco nada, lo que tengo son pérdidas y que casualmente las pérdidas que tengo corresponden a los costos. Si lo miro, más o menos está en el orden de unos menos 2.000, si mi unidad es dólares, estoy perdiendo unos $2.000, así que los costos fijos son de 2.000. Esto es lo que uno dice, la información que estoy leyendo. Ahora tengo la función de ingreso marginal. Claro, ha sido puesto linda, digo, o sea, a lo mejor con sacar factor común, tendría que darme cuenta cuál es la función de ingresos. Teniendo la función de ingresos, yo puedo encontrarle la función de demanda, puesto que la función de ingresos es precio por cantidad. Puedo analizar qué ocurre ante una producción de 30 unidades. Si la veo dentro de las unidades, de las utilidades, para 30 vengo bien, obviamente que podría llegar a producir más, que todavía estaría con utilidades cada vez más grandes. Miren todo lo que uno se puede sacar. Podríamos hacer un detalle de qué cosas podríamos meter en el informe. Acá va a aparecer A, B, C, pero no es que el informe coloco A, B, C. Podríamos calcular el costo marginal para producir 30 unidades, por ejemplo, dado que la producción me dice, me vuelvo el problema. Me dice que la producción es de 30 unidades. No tengo en la tabla, casualmente, que es el costo marginal para 30, pero sí tiene valor. Repasemos qué era el costo marginal.
Acá estaríamos, vamos a mirar el 52, por ejemplo. ¿Qué me dice? Me dice que en el margen de una producción de unas 20 unidades, producir una unidad más hace que los costos totales se incrementen aproximadamente en unos $52. Tendría que ser capaz en este momento de decir, dado si uno transitó bastante, si eso estamos dando un valor que está por encima o por debajo, porque al decir aproximadamente quiere decir que no es exacto. Y uno diría, ¿cómo sabría con exactitud cuánto se incrementan los costos si estoy produciendo 20? Y tendría que sacar cuánto me cuesta 21, le resto cuánto me cuesta 20, eso me da justo cuánto se incrementan los costos por hacer una unidad más. Los costos marginales acá me están dando una estimación. Y me puedo aventurar, si uno ya lo vemos ahora, cuál es el fundamento, uno dice, en este caso, pensando que me quedó la función de costo marginal que es lineal, que la función de costos tiene que ser creciente y que es una polinómica de grado 2, entonces tengo una función, la rama que estoy viendo del primer cuadrante es una función que tiene tasas cada vez más grandes. Entonces, está subestimando el costo marginal los valores. ¿Qué sería subestimar? Hacer una unidad más en el margen de los 20 no me sale 52, me sale un poquito más de 52. Lo podemos calcular ahora con exactitud. Recuerden que todo esto no puede decir, este hombre me está hablando en arameo avanzado. Lo que estamos haciendo es repasarlo de las matemáticas 2. Ya lo hacemos ahora en cuentas, lo metemos en el software de por medio y nos convencemos de esto. Pero esto es lo que nosotros queremos, que ustedes desarrollen competencias ya en Matemáticas 3 de empezar a mirar estas estructuras e ir más allá de la cuentita y la parte técnica. Y porque queremos enfatizar que lo importante es el análisis, la fundamentación, la argumentación y no la cuenta sola. ¿La cuenta la necesito? Sí, la voy a necesitar. Si no, no voy a poder sacar cuentas acá de por medio. Si miro las 30 unidades no puedo pronosticar qué es lo que ocurre. Me hace falta hacer algo en particular, me hace falta la técnica, pero me falta la explicación. Bueno, en el informe que podríamos meter, ¿cuánto me cuesta el costo marginal para producir 30 unidades? Ya sé cuál es la función de costo marginal, así que puedo pronosticar. Podría sacar cuánto me cuesta en total producir 30 unidades para armar el informe. ¿Cuánto me cuesta producir 31? ¿Por qué quiero con el 31? Y para saber que el costo marginal, en mi conjetura, para mí estaba subestimando el valor. Quiero saber exactamente cuánto es. Puedo ver la producción que minimizan los costos promedios. No vamos a hacer todo, ¿eh? Vamos a mirar algunas ideas y no se nos pasa toda la hora. Quiero tomar algunas ideas centradas básicamente en el tema central nuestro, que es integración. Puedo ver el costo promedio marginal para las 30 unidades. Los ingresos por ventas, eso sí lo podemos ver, porque no tengo la función de ingresos, tengo la de ingreso marginal. Entonces voy a necesitar una técnica para encontrar la función de ingresos. ¿Y cuánto me costaría vender 30 unidades? El precio de venta por unidad si se están vendiendo 30 unidades, el comportamiento de la demanda, si el precio actual de venta se quiere incrementar en un 4%, sé que se están vendiendo 30 unidades, entonces, y podríamos continuar, ¿no? La producción que maximiza las utilidades y esto sigue. Así que vamos a mirar acá la primera partecita y el precaución no es resolver algo A, B, C, es meterlo todo dentro de un informe. Vamos con cuestiones teóricas. Nos dieron la función de costo marginal, que es lineal. La podríamos encontrar con el software, pero lo vi en la tabla. Se incrementaba la tasa de crecimiento, era 2 y era 2,50 el costo marginal. Sabemos que para pasar de costo total a costo marginal, lo vimos en Matemáticas 2, había que derivar, la técnica era derivación y había técnicas en particular. Lo que vamos a hacer ahora es volvernos. Tenemos el proceso inverso. Tengo el costo marginal y entonces tengo que encontrar el costo total. El costo, esa técnica, el nombre, le vamos a decir que vamos a integrar y el método es integración y hay métodos. Así como para derivación hay técnicas para derivar, para integrar va a haber
métodos. Y vamos a ver algunos de esos métodos. Decimos que lo que estamos buscando, cuando tenemos una función marginal, o sea, la derivada, estamos buscando la primitiva o la antiderivada si usamos expresiones netamente matemáticas. Esta es mi función entonces de costo marginal, si lo quiero colocar, 0,1Q más 50, porque iba de 2 en 2, me dice, pero ¿por qué de 2 en 2? Había que ver cuáles eran las unidades de medida. Me dice, yo sé que tiene que haber sido una función de grado 2, una polinómica de grado 2. Uno dice, ¿y cómo la reconstruyo? Hay cosas que son fáciles. Porque acá está el valor que tiene que haber sido el b, una constante por la variable, cuando lo derivé casualmente me quedó la constante, me tiene que haber quedado 50. Ah, eso es fácil. Así que el b tiene que haber sido el 50. Tengo que ver cuál es la técnica que uno está haciendo, casi ves el proceso inverso. ¿Qué hacíamos cuando derivábamos? Y cuando derivábamos, lo que hacíamos era disminuíamos un grado el exponente, así que cuando encontremos algún método para integrar, va a ser el proceso inverso. Acá lo que vamos a hacer es sumarle un grado al exponente en lugar de estar restándolo. ¿Y qué hacíamos en la derivación? Multiplicábamos. Bueno, acá uno dirá, ¿no será que hay que dividir en este caso? Sí, es la técnica que está de fondo. Yo no podría encontrar las técnicas en particular como encuentro. Uno dice, bueno, mira, si yo tenía una función que era de la forma y igual a por x a la n, la derivada tenía esa expresión. Teníamos el coeficiente principal, multiplicábamos el exponente y restábamos un grado al exponente. ¿Qué va a pasar ahora por integrales? Y hago el proceso inverso. Pero tengo una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que puedo darme cuenta si está bien. ¿Por qué me puedo dar cuenta si está bien? Y porque lo que hago es derivo esta expresión que está acá y me tiene que dar el costo marginal. Miremos. No saqué la cuenta acá cuánto es 0,1 dividido 2. Bueno, pero si lo derivo, ¿qué tendríamos que hacer? 0,1 dividido 2 multiplicado por 2 y me queda 0,1, es lo que está acá. Le resto 1 al exponente, me queda Q. Más 50Q, la derivada, más 50. Más K, que sería la constante, que serían los costos fijos, y es 0 en particular. Pero lo puedo encontrar. Me vuelvo al problema, miro de acá. Esta sería hasta ahora lo que tenemos nuestra función. Y lo que tendríamos que decir, mira, es esa la función que nosotros estamos teniendo en este caso. Para quienes decían, ¿por qué quedó 0,1 Q para los costos marginales? Acaban incrementándose de 2 en 2, pero miren lo que ocurre. De 2 en 2 se va incrementando cuando la variación de las cantidades están siendo de 20 en 20. La tasa de crecimiento no es nada más que la variación que tuvieron el costo marginal 2, en este caso, dividido la variación de las cantidades, 20. 2 sobre 20 es el valor que nosotros teníamos, el 0,1. Tendríamos cuál es la función entonces ya de costo marginal. Miramos algunas cuestiones de lenguaje, porque las técnicas y los métodos están explicados en el módulo. Me quiero quedar ahí con las ideas. Cuando nosotros tenemos una función, esta f que tenemos acá minúscula, básicamente esta función ha sido derivada de otra. Lo que estamos indicando con esto es, mira, encontrate la integral de una función que ha sido derivada con respecto a x. Decimos f de x diferencial de x, pero es que ha sido derivada con respecto a x. Si usamos q será c de q diferencial de q, por ejemplo. Y lo que tenemos que encontrar es una función siempre más una constante de integración. Esto le llamamos que es nuestro integrando en nombres. Esa es la variable de integración, x, q, t, cualquiera de ellas. Esa es una constante de integración que vamos a tener siempre, dado que la integral es el proceso inverso. Entonces, cuando yo derivo esta expresión, la que tengo acá en color azulado, tengo que encontrar la que está en color rojo. Y las constantes, cuando las derivo, me quedan igual a 0. Pierdo las constantes. Vamos a volver entonces a nuestro problema.
costo marginal, entonces nos podemos ir a GeoGebra con algunas cuentas en particular de qué es lo que nosotros teníamos. Me vuelvo y vamos a mirar acá algunas de ellas. Vamos a mirar, quiero mirar acá cuentas. Supongamos para el que no se da cuenta, ¿no? Vamos a colocar la hoja de cálculo. Uno dice, yo no me di cuenta cómo hacer el ajuste de acá. Bueno, coloca, mira el ajuste 0, 20, 40, 60, 80, 100. Lo hacemos. Ponemos acá 50, 52, 54, 56, 58, 60. ¿Qué más tengo? Tengo la función de ingreso marginal, que la voy a colocar acá para después controlar. Básicamente es 10 multiplicado por e elevado a la menos x sobre 50. Todo eso multiplicado por 50 menos x. Esto es para ver algunas cosas, nada más. Entonces, voy a mirar, ya después nos vemos acá, vamos a amplificar acá y vamos a mirar algunas cosas, porque lo que queríamos era calcular los costos totales, los costos marginales, qué pasaba, empezar a interpretar algunas cuestiones. No me daba cuenta de los costos marginales. Acá estaba. Creamos nuestra lista de puntos. Ajustamos. Hay veces el tiempo es importante. Entonces no me di cuenta de estas cosas. Yo voy a destildar la función de ingreso marginal. Ya vamos a hacer la lectura. Quiero mirar la de costo marginal. La de costo marginal es esa. Y acá está uno y dice, ¿le puedo poner ajuste exponencial? Puedo probar, pero básicamente es, podría poner, decir, a ver, le pongo ajuste polinómico. Mira, vamos a poner ajuste polinómico de la lista 1. ¿Será de grado 2? Y uno dice, ay, sí, mira, me lo tiró de grado 2. Cuando yo miro de grado 2, en realidad me tiró la de grado 1. Era lineal lo que estábamos teniendo. ¿Qué era lo que queríamos sacar? Era qué pasaba para 30 unidades. Esta es la del costo marginal. Bueno, la evalúo, que es una lineal, G de 30. Y entonces analizo qué es lo que está ocurriendo. No me olvido mis unidades de medida. ¿Cuáles eran las unidades de medida? Dólares por unidad y unidades, como para empezar a hablar adecuadamente acá. Entonces tendría que hacer parte de mi informe. Decir, bueno, si estamos produciendo 30 unidades, producir una unidad más hace que los costos se incrementen aproximadamente en unos 53 dólares. ¿Cuál va a ser la función de costo total? La podíamos pensar cómo era la estrategia. Buscar alguna estrategia que era, mira, lo que ocurría era, así como hacíamos el proceso inverso de cuando estábamos derivando. La función tiene que haber sido 0.1 en lugar, el exponente tendría que haber sido 2, entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, vamos a dividir por 2 y esto lo vamos a estar multiplicando por x al cuadrado. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia es dejarla constante, lo tienen en el módulo, dejarla constante y lo que haces es sumarle un grado al exponente 2 y lo dividís por el exponente que ya le sumaste, lo dividí por 2. Estoy aplicando la técnica directamente acá, eso es lo que estoy haciendo. La técnica ustedes la miran después y uno la aprende. El otro tiene que haber sido 50x. Y me faltaron los costos fijos que tienen que haber sido más los 2000 que los sacamos de la función de utilidades. Esa es la función de costos. La quiero ver a la función de costos. A ver cómo se comporta. Tiene que ser creciente. Es correcto que está creciente. Tendríamos que hacer un recorte. No me voy a poner con eso porque esto ya lo vimos desde la primera clase. Si quiero hacer una buena gráfica, la función de costo tiene que ser creciente, tiene que estar limitada al primer cuadrante. Y uno dice, ¿y cuánto me cuesta hacer exactamente 30 unidades? Saco la cuenta, la función es la h, miro acá. Igual, entonces le voy a colocar h de
30, que está acá. ¿Cuánto me costaría hacer 31? Y lo mismo, voy a hacer acá, es la misma estructura, evalúo la función. Saco la cuenta. ¿Cuánto se incrementaron los costos? Los costos se incrementaron. Este es el valor más alto, menos el valor que está anterior, 53,05. Por eso era importante decir, los costos se incrementan aproximadamente y también por esa razón decíamos, subestiman los valores. ¿Qué significa subestiman? Subestiman está por debajo del valor. ¿Por qué me daría cuenta que subestiman? Ahora vamos con los fundamentos teóricos. Los fundamentos teóricos tienen que ver con la función de costo marginal. Acá vemos la función de costo marginal. ¿Qué me dice la función de costo marginal? La tengo que ver en el primer cuadrante. Dice que la veo que es positiva. ¿Qué información arroja? Que la función de costos crece. ¿Qué más veo? Que al mismo tiempo la de costo marginal crece. Tiene tasas de crecimiento cada vez más grandes. Quiere decir que está curvada hacia arriba, que es convexa. A ver si lo logro ver, ¿qué sería que está convexa? A ver, vamos a mirar acá si lo logramos ver. Así, mira. Fíjate cómo está curvada. Esto indica que las tasas son cada vez más grandes, las tasas de crecimiento. Vamos a tomar un valor extremo. Me voy a ir al 1400. Fíjate lo que pasaba de 30 a 31. Se había incrementado 53,05. ¿Qué pasa si me voy desde el 1400 y me voy al 1401? Voy a poner la función de costos, es la H. H de esta cantidad, miro, estiro. ¿Cuánto se incrementó? Hago la diferencia. Igual, costos menos esta cantidad. Mirá lo que ocurre. 190 es mucho más que 53,05. Eso me está diciendo que a medida que vaya a producir, en este caso particular, cada unidad más, me sale cada vez más cara hacer esa unidad. ¿Cuánto pronostica el costo marginal? Para mí la función es G, la de costo marginal. Me va a dar un valor por debajo del 190,05. Saco la cuenta, será G de 1400. 190, sí, está tirándolo por debajo, pero por eso tengo que ser cuidadoso. En el margen de una producción de 1.400 unidades, producir una unidad más, si yo uso los costos marginales, tengo que decir, los costos se incrementan aproximadamente por hacer una unidad más en $190. La palabra mágica es aproximadamente es importante, porque si uno dice los costos se incrementan en 190, no es cierto. Los costos se incrementan en 190,05. Podría haber sido que me daba 191, 193. Acá fue una pequeña cantidad. Me voy a ir con esta misma lectura que hacíamos de la función de costos y de costos marginales. Quiero ver qué lectura hago de la función de ingreso marginal. Esta es la función de ingreso marginal y entonces ahora tengo que hacer una lectura. Yo voy a ocultar algunos objetos de acá como para que no nos ensucie tanto el gráfico. Esto es la lectura del simple crece-decrece. Esta es la de ingreso marginal. ¿Qué es lo que pronostica desde el punto de vista económico la de ingreso marginal? Lo que me dice la de ingreso marginal es que ocurren con los ingresos por ventas si yo vendo una unidad más en el margen de una producción. Estaría viendo que, por ejemplo, vamos a sacar las cuentas acá. Tengo acá por el 40. La de ingreso marginal para mí es la F. Le voy a colocar acá, voy a decir, mira, F de 40. Y tengo que analizar qué es lo que pronostica.
Me dice que si yo estoy vendiendo y produciendo 40 unidades, vender una unidad más hace que los ingresos por ventas se incrementen aproximadamente en unos 44,93 dólares. ¿Cómo leo ahora con esto que está acá, en el 80, por ejemplo? Porque lo estoy viendo que es negativo. Me voy a colocar acá, la función es, entonces la de ingreso marginal es F de 80. Un error en la lectura. En el margen de una producción de venta de 80 artículos, yo pierdo 60,57. No, la función no es de pérdidas que estamos analizando, es de ingresos por ventas. Lo que me está diciendo que si yo estoy vendiendo 80 artículos y vendo un artículo más, los ingresos por ventas disminuyen aproximadamente 60,57 dólares, que es totalmente distinto. ¿Qué leo acá con esta función? Puedo ver acá en qué momento se hace cero, porque eso lo puedo ver matemáticamente, decir, a ver, mostrame las raíces de esta función que está acá, me tira que es el punto G, es el 50. Me dice que hasta el 50 los ingresos marginales son positivos. Si los ingresos marginales son positivos, quiere decir que la función de ingresos crece hasta allí. Pero como viene decreciendo, lo hace con tasas cada vez menores. Eso significa que la función es cóncava, está curvada hacia abajo. Esos son conceptos matemáticos. En consecuencia, el ingreso marginal que yo tengo acá está sobreestimado. ¿Qué significaría sobreestimado? Me dice que va a aumentar los ingresos 44,93, pero en realidad van a aumentar algo menos de 44,93. ¿Qué más leo? Que a partir del 50, la de ingreso marginal se vuelve negativa. Pierdo, no pierdo. Lo que me está diciendo que los ingresos totales comienzan a disminuir a partir del 50. Eso me arroja que en el 50 tengo un máximo de los ingresos. De todos modos, que los ingresos sean máximos en los 50 no significa que me conviene producir los 50. Me quiero ir ahora a la función de, con algunas reglas de integración, que es el eje de nuestro corazón. Teníamos esta entonces. Vamos a recapitular un poco lo que yo hice, lo conté, que uno dice, me perdió este profe lo que está hablando. Si tengo una potencia con un exponente, que acá lo vamos a ver, exponente natural, y es más, nos vale también para exponentes fraccionarios. Nosotros usamos exponentes naturales, eventualmente un exponente entero con algún negativo. La técnica, una de las reglas de integración es, mira, si vos querés encontrar la primitiva, lo que vas a hacer es, le sumás al exponente, le sumás un 1 al exponente y el valor que te dio el exponente lo dividís. Es lo contrario que hacíamos a las derivadas. Y le vas a agregar siempre la constante. Te aclara acá es el exponente no vale para cuando vale menos 1, ¿cierto? ¿Por qué no vale para cuando vale menos 1? Porque si yo pongo menos 1 más 1 me queda 0 y no podría dividir por 0. Hay otra regla de integración cuando casualmente el exponente es menos 1. Y tenemos más reglas. No tenemos tantas reglas, así que uno las aprende usándolas. No hace falta tener machetes con reglas, porque no estamos haciendo una carrera de ingeniería que uno requiere 70 reglas diferentes. No, son pocas, así que uno las aprende. Si yo tengo una función que tengo 1 sobre x, o sea, 1 sobre la variable, su primitiva, su función, que si yo la derivo me da 1 sobre x, es logaritmo natural del valor absoluto de esa variable. Eso las tienen contadas dentro del módulo. Si tengo e a la x, es e a la x, la misma función. Estas son simples. Después lo que pueden ocurrir es que me empiezan a aparecer más complejas. ¿Qué sería cuando me aparecen más complejas? Bueno, las puedo cambiar. En lugar de tener la variable x, puedo tenerla con otra variable, que sea q, u, cualquiera de ellas. Puedo tenerlas de esta forma, ¿no?
no solo es con X, tengo que leerlo de manera más genérica. Es una variable. Miramos qué pasa con nuestros ingresos marginales. Esa es la función. Tendría que encontrar ahora, y acá sí, lo podemos controlar con el software, pero es necesario aprender a usar métodos de integración. Es el corazón de nuestra materia. Está difícil en este caso aplicar directamente alguna de las reglas. Entonces me conviene, por ejemplo, si yo las miro, el paquetito de reglas que son estas, uno dice, no tiene formato de ninguna de estas, porque es cierto que me aparece la exponencial, que podría ser algo que está acá, pero está multiplicada por otra función. Bueno, pero puedo usar entonces, tengo una multiplicación de una exponencial que se multiplica por 50 menos q, que es lineal. Puedo aplicar una distributiva para ver si eso me es más fácil encontrar qué método puedo integrar. Y sí, es mucho más fácil integrar, por ejemplo, esta, que tiene un parecido a esta otra, y después podemos ver cómo algún método vamos a usar para esta otra porque no hay ninguna regla que me permita pasarlo directo. La vamos a separar entonces en dos. Vamos a calcular esa integral, entonces, que su variable ha sido diferenciada o derivada con respecto a q, y vamos a usar una de las reglas de integración, que si yo tengo la integral de una resta, es resta de integrales. Así como cuando tenía una resta de funciones, la derivada era resta de ellas, bueno, el proceso inverso sigue manteniéndose lo mismo. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a mirar. Esto que está acá, no puedo ver que aparece una multiplicación. No es cierto que puede ser una suma de integrales. No se puede ver. Acá voy a tener que hacer algo más y para eso vamos a ver un método. Este cálculo le vamos a llamar 1, este cálculo le vamos a llamar 2, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver como para que empiecen ustedes a trabajar en trabajo práctico número 2. Nos vamos con el cálculo del 1. Del 1 es este. Y lo que podemos hacer, teníamos ese conjunto de reglas, pero lo que podemos hacer es esto. ¿Quién es U en nuestro caso, en esta estructura? U es el exponente menos Q sobre 50. Tengo que tratar de hacer que esta integral tenga este formato. E a la U diferencial de U. Y yo lo que tengo es 500 por E elevado a la menos Q sobre 50 diferencial de Q. Voy a usar un método casualmente que lo que vamos a hacer es usar que nos quede todo con la misma variable. U le vamos a llamar. Bueno, si tengo U que menos Q sobre 50, ¿qué más necesito calcular acá? Necesitaría calcular diferencial de U, que sería la derivada de U. Bueno, derivo. ¿A qué sería igual la derivada de U? ¿A qué es igual menos Q sobre 50? Y menos 1 sobre 50 derivada de Q directamente. Estoy aplicando solo reglas de derivación. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para que esta integral que yo tengo acá logre que se parezca a esto. Porque si se parece a eso, ya resolví el ejercicio. Es e a la u más c. Reemplazamos. Despejo. ¿Quién es diferencial de q o la derivada de q? Básicamente es menos 50 diferencial de U. ¿Cómo lo saqué? Y bueno, mira, menos 1 sobre 50 tengo. Los que manejan matemáticamente lo que uno diría es multiplico a ambos miembros por menos 50. En nuestras reglas entre común uno dice, bueno, mira, como el 50, menos 50 lo tengo dividiendo, me lo pasé multiplicando. O sea que el diferencial de Q es menos 50 diferencial de U. Sacamos la cuenta, sustituimos y casualmente el método se llama sustitución. Hacemos la cuenta. Tengo 500 e a la u y en lugar de diferencial de q lo reemplazo. Menos 50 diferencial de u. Puedo hacer algunas otras cuentas. El 500 con el menos 50 me queda menos 25.000. Y tengo una propiedad más dentro de integrales, que pasaba lo mismo cuando teníamos con derivadas. Esa constante yo la puedo sacar del signo de la integral. O sea, no, la puedo pensar. Si yo tengo
C por una función, puedo calcular, diferencial de x, la puedo expresar como la constante por la integral. Así que el menos 25.000 por propiedades me lo saco. Ejercicio resuelto. La primera parte. ¿Por qué ejercicio resuelto? Porque yo ya sé a qué es igual esto. Me dice que si yo tengo la integral de e a la u diferencial de u, ¿a qué es igual eso? Es e a la u más una constante. Así que esto lo sustituimos, decimos, bueno, teníamos esa estructura, sustituyo. El u, recuerden que es menos q sobre 50. Así que diríamos, esto es menos 25.000 e a la u más c, es la regla. ¿Quién es u? Menos q sobre 50. Lo vuelvo a reemplazar. Esta es parcialmente el primer puntito de la integral. Esto es método de sustitución. Recuerden, cuando uno llega a estas clases, si alguien dice, esto estoy totalmente perdido, es porque no leyó el módulo antes. La clase que hacemos no sustituye en la lectura del módulo. Para que se pueda aprovechar mejor una clase teórica es, uno leyó el módulo, me quedan dudas, entonces en la clase teórica puedo entender, claro, porque de manera verbal les contamos cosas que a lo mejor por escrito se vuelve mucho más lento. No intento explicar como alguien que no leyó nada el módulo, sino al contrario, leyó el módulo y entonces ahora me cae la ficha por qué estoy haciendo una cosa o por qué hago la sustitución o por qué el método se llama sustitución. Solo resolvimos la primera parte, que es esta. Nos queda la segunda parte, que es esto, que nos quedó una multiplicación. Pero lo vamos a dejar para nuestra segunda clase, como para que no les agarre así un surmenage diciendo, Dios mío, todo lo que hay, porque todavía yo no leí el módulo. Entonces solo vimos sustitución, nada más. Porque vemos hacia la semana que viene integración por partes. Recuerden, ¿lo puedo controlar todo esto con el software? Sí, se lo contamos en el módulo y yo podría darme cuenta si así como las derivadas las podemos controlar, la puedo controlar, ¿no? Esto sería lo que quedaría para nuestra próxima clase. Perdón, esto es si lo hacemos con el software, cómo uno lo podría controlar. Tengo esto y le podríamos poner en cálculo simbólico, mira, calculame la integral de 500 por e a la menos 50, menos x sobre 50. Y me tiró este número. Entonces uno dice, ¿era esta la cuenta que nosotros teníamos? Sí, era esa la cuenta que nosotros teníamos. Lo puedo calcular directamente, pero precaución. Esto es para verificar un resultado. No me exime en un examen hacer todos estos fundamentos matemáticos. Los fundamentos matemáticos los tengo que colocar. Así que cuidado, no pegar pantalla diciendo, ajá, hice este cálculo y le pego lo que me tiró el software. No, no me sirve para nada. Si yo hago esto acá, muestra que uno sabe propiedades y técnicas de matemáticas, aunque no ponen evidencias, competencias para comunicar y argumentar. Eso aparece texto y no me explica cuáles son las propiedades, cuáles son los cambios de variables. Si hago esto es para largarse a llorar. No muestras competencias para comunicar ni argumentar ni el manejo de propiedades, nada, solo muestra que uno sabe tipear en un software. Pasaría lo mismo si lo hago con Photomat, por ejemplo, que no pueden usar ustedes Photomat por el hecho de que no usan las calculadoras, no se los permitimos en un examen, así que no tiene sentido, pero lo puedo usar para aprenderlo en última instancia con Photomat para a ver cómo usó las propiedades, podría mirar y puedo aprender, así como uso de inteligencia artificial, puedo ver, a ver qué es lo que hace Photomat y me dice, mira, transforma, acá no usó U, le llamó R, saca, explica los pasos, mira de acá, sustituye y llegó a una respuesta. Puedo mirar y aprender con Photomat, pero de nuevo, no muestras competencias para argumentar, no muestra nada. Así que cuidado en ese sentido. ¿Qué leer? Lo tienen la unidad número 2. Tienen todo eso para leer. Integrales inmediatas. Acá están todos los teoremas, propiedades, cuando tengo una multiplicación de una constante, cuando tengo suma de funciones. Hay ejemplos para desarrollar, así que
Próximamente lo que vamos a ver es la segunda parte de nuestro ejercicio, que es integración por partes. Están invitados el martes que viene sumarse. Si leyeron integración por partes, vamos a continuar con este ejercicio viendo la segunda parte y controlamos y seguimos. Bueno, hasta ahí llegamos con nuestra revisión de la clase de hoy.